si estamos en este estadio, en este momento, es por la irresponsabilidad nuestra como Estado, los gobiernos y los políticos, porque no hemos aprendido nada. Si no, vayámonos aquí nomás a la historia en la época de 1878, enero, el comandante general de la Marina de ese entonces presenta un informe al gobierno diciéndole el deplorable o la deplorable situación en la cual se encontraba la Armada en ese entonces, 1878, comandante general. ¿Quién era el comandante general en ese entonces? Un señor que se apellidaba Grau Seminario, nombre Miguel. Él era el comandante general de la Marina y él informó esto. Y dijo que estábamos en un estado deplorable en la situación en ese momento de la Marina de Guerra del Perú, frente a Chile, con el cual nosotros habíamos combatido a España juntos y éramos amigos, entre comillas. ¿Qué sucedió un año después? 1879, Chile nos declaró la guerra. ¿Y qué pasó? Perdimos la guerra, ¿o no? Y a pesar de eso, seguimos en esta concepción, como tú dices, de paz y amor, de sangre unilateral. Y vayamos un poquito más adelante. ¿Qué pasó en 1985? Alan García compraron unos Mirage que tuvieron que devolver o cortar la segunda entrega por la oposición de los políticos de turno, que cómo puede ser posible para comprar aviones y esa plata la íbamos a usar. Lo mismo que está sucediendo el día de hoy, que nos vamos a pelear con los marcianos o con otros que dicen que deberíamos desaparecer a la Fuerza Armada, porque eso también lo han dicho irresponsablemente una congresista de la República. ¿Y qué pasó 10 años después? La guerra del CENEPA. ¿Y cómo estaba la Fuerza Aérea? Una desgracia. Sin embargo, nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, sabiendo que estaban en desventaja, salieron a enfrentarse contra los Cafir y murieron muchos de ellos, igual que los soldados del ejército también. Entonces, no estamos aprendiendo nada y estamos llegando a esta situación y otra vez estamos cuestionando ahora la compra de los aviones, por ejemplo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta reverberación, reverberación y reverberación? Tenemos que aprender de la historia, si no, ¿para qué? El pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y esto no lo podemos estar viendo por la miopía cerebral de muchos políticos que venden por su voto a su país. Y eso no puede suceder. ¿No será que lo que está ocurriendo, Calixto, es que hay intereses de que el Perú tenga una fuerza armada débil, diezmada, minimizada, justamente para que de repente no tengamos capacidad sobre la mesa de negociaciones para decir las cosas como son y respetar y defender nuestro territorio? Por eso es que te digo que estamos en esta situación en este momento, por esa irresponsabilidad. Porque si nosotros tuviéramos una fuerza armada lo suficientemente potente como para respaldar la decisión en el Perú, no estaríamos en esta situación frente a Petro en este momento. Definitivamente ni se le ocurriría tener una actuación como la que ha tenido. Como sucedió en el conflicto de Cenepa, que cuando vinieron los Sukhoi 25 y el resto de la flota de aviones, ahí ya con Ecuador ya todos somos amigos y firmamos la paz, ¿no es cierto? Y ahí se firmó la paz. Cuando vinieron los Sukhois, cuando vinieron los diferentes, bueno, O sea, lo que tú helicópteros, crees etcétera. que lo que hay que hacer es tener una fuerza armada que esté modernizada. Es que tú no puedes sentarte en una mesa de negociación en desventaja, sino de qué estamos hablando. Tú tienes que entrar en una mesa de negociación con tu posición sólida. Y eso es lo que tenemos que tener. Entonces no podemos llegar a un nivel de degradación de esa naturaleza que nos pone en desventaja hasta en la negociación. Porque al final la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Es así de fácil. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses y los intereses se tienen que defender. El Perú en este momento tiene una posición geográfica, geopolítica y geoestratégica que es predominante La región. en la región. Entonces, geoestratégicamente hablando, no nos podemos manejar en condiciones favorables si no tenemos la fuerza que nos respalde disuasivamente. Nadie va a pedir hacer la guerra con los marcianos, como dijo un señor por ahí, pero sí tenemos que tener la posición suficiente como para decir, esta es mi posición y la tengo que hacer respetar. O sea, ¿qué estamos esperando? Volver a repetir la historia otra vez, cíclicamente, y seguir cayendo y cayendo en lo mismo. O sea, el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra más de una vez.
Y eso es lo que está sucediendo en este momento en el Perú. O sea, no puede ser posible que los políticos tengan ese enfoque diciendo que la Fuerza Armada debe desaparecer. Por favor, no tienen ni idea de lo que la Fuerza Armada significa y lo que la Fuerza Armada hace. Mm. Ahora, en términos generales, lo que hemos apreciado es un deseo del gobierno de modernizar o de iniciar un proceso de modernización, por lo menos. En el caso de la Marina, nosotros hemos comentado aquí con el Comandante General de la Marina, que ya cambió, pero el anterior, sobre estos convenios con la Marina y con Hyundai Heavy Industries de Corea del Sur para poder modernizar la base naval, el CIMA y demás. Creo que eso es sin duda parte de lo que estás conversando tú. Es decir, hay ahí claramente una alianza importante con Corea del Sur para que nos provea tecnología y otro tipo de acondicionamientos. Esa es una parte importante para la Marina, por ejemplo. Sí, pero yo lo que quisiera precisar acá es algo, ¿no? Y quisiera apoyarme en la primera parte de tu comentario, que tú dices, hemos hablado con el comandante general de la Marina, que dicho sea de paso ya cambió. No importa si cambia el comandante general de la Marina. La política marítima, la política de defensa nacional por parte de la Marina se mantiene y no interesa quién sea el comandante general de la Marina, porque ese es un tema que se construye consensuadamente a través de los estudios de Estado Mayor, a través de la política de Estado, etcétera, etcétera. Entonces no interesa quién sea el comandante general de la Marina. La visión está clara hacia dónde tenemos que ir. La Marina está clara hacia dónde tiene que ir y estamos orientados a dos cosas: a la defensa nacional y al desarrollo del Perú. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dentro del componente de la defensa nacional, tenemos que tender a independizarnos relativamente de la tecnología extranjera, de la dependencia del exterior. Por eso es que nosotros estamos haciendo nuestros propios buques, por eso es que nosotros estamos manteniendo nuestros propios submarinos, hemos llegado a cortar el casco de un submarino y repotenciarlo totalmente y dejarlo como nuevo. Estamos en este momento haciendo otra repotenciación y nuestra idea es hacer un submarino peruano, 100% peruano, como lo conceptó Bloom en su momento. Entonces, tenemos claro hacia dónde estamos yendo, qué importa quién sea el que está al mando de la institución, porque es una política de Estado. Y eso es lo que tenemos que hacer en el país, para todos los estamentos del Estado. Mm. Regreso a la Fuerza Armada. En el caso del ejército, entiendo yo que tiene equipamientos nuevos, entiendo que hay también un convenio con Corea del Sur para recibir algún tipo de transporte militar de enorme importancia y algo más. En el caso de la Fuerza Aérea, está por terminarse y finiquitar el acuerdo de los aviones caza, que son creo que 20 o 25, y que hay que definir, bueno, si son los belgas o los franceses o los norteamericanos. Eh, ¿Tú ves una matriz armamentística en el Perú que tiene alguna relevancia en esto o en realidad no importa quién se le compre? Bueno, es importante si te refieres a quién va a ser el proveedor de los aviones. Por ejemplo, los aviones, y después te pondrá en general, si tú aprecias que existe una matriz, porque en un momento en la historia fuimos rusos. No, Bueno, fueron en la época de Velasco. el ejército. Y parte de la Fuerza Aérea, pero no todo. La Marina, Bueno, ahora ha sido la Marina, norteamericana, italiana y norteamericana. nosotros hemos estado orientados siempre al lado de la OTAN, a la NATO, a la OTAN, ¿no es Ya, cierto? ya. Pero independientemente de la matriz, porque al final, si nos pegamos mucho a un lado o al otro, y mi abuelita decía, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta también, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener la capacidad de maniobra, porque si se cierra un lado, tenemos que poder maniobrar por el otro, ¿no? Ese es un tema que tenemos que manejar a nivel estratégico, operacional, Ya. ¿no? Que realmente puede definir la orientación de alguna compra o no. Porque las compras no solamente es comprarle a un proveedor, estamos comprándole a un país que al final puede ser nuestro aliado o no. Entonces, eso es lo que uno tiene que medir muy bien, ¿no? Entonces, la capacidad, y eso ya es el concepto geoestratégico o la utilización estratégica del arma, porque al final viene detrás un proveedor que tiene una nacionalidad y tiene un corazoncito y también tiene un interés, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucha conciencia de cosas de lo que estamos haciendo, mucha responsabilidad al adquirir las cosas. No es solamente
este es el más barato y vamos a comprar este de acá. Porque al final el avión, el helicóptero, el submarino, el tanque, son plataformas que transportan sistemas de armas. Y lo más, el corazón es el sistema de armas, no tanto el vehículo en el cual se transporta, ¿no? Pero estamos hablando de tecnología en realidad de punta, hoy día con inteligencia artificial incluida. O Sí. sea que este nivel de combate entiendo yo que no es como era seguramente en las películas de hace algunas décadas. Bueno, ya hemos pasado pues a conflictos que generalmente son de baja intensidad y de quinta generación. O sea, ya estamos no solamente peleando en el cuerpo a cuerpo, no solamente peleando en la guerra a distancia o a teledistancia, sino también estamos entrando en el espacio cibernético y la guerra también se mueve ahí. Entonces, tenemos que evolucionar con la guerra y tenemos que evolucionar con lo que está sucediendo Mm. alrededor de nosotros. Si no, de lo contrario, Mm. nos quedamos atrás, ¿no? Porque tan, digamos, efectivo es tener un escuadrón de aviones de última generación como tener un hacker que puede Así infectar es. el software Así e es. inutilizarlos. Así es. Y entonces el tema de la guerra electrónica es un tema fundamental. Las contramedidas electrónicas, el tema cibernético, la ciberdefensa. Por eso es que Mm. en la Marina de Perú y también ya en las otras Fuerzas Armadas tenemos comandos de ciberdefensa, porque tenemos que entrar no solamente a la parte de enfrentamiento entre armas y equipos y personas, sino también las cadenas de suministros. Si tú bloqueas las cadenas de suministros a la hora de que comienzan a desarrollarse las operaciones, al final, como decía Napoleón, los ejércitos se mueven sobre sus estómagos. Córtale el suministro y eso fue lo que sucedió cuando En la campaña Rusia, de Rusia. así es, cuando Alemania, perdón, quiso invadir Rusia. Ah, ya. Bueno, el mismo clima los mató. Sí. Así de fácil. Y después, Bueno, no, y los hablabas de Napoleón y me acordaba de la campaña Rusia-Napoleón, cuéntame, que fue terrible, ¿no? terrible también. Entonces, al final de esto, Fue este, el triunfo más dramático y donde comenzó su derrota. bueno, pues les cortaron la línea de suministros, pues. Claro, Como al que- final llegaron y no había nada. Así es. Y había un Entonces, frío para regresar espantoso y el clima mató más gente que el enemigo. que el propio enemigo, ¿no? Sí, ahora, Entonces, cuando hablamos de que debemos de comprar este avión y no el otro avión, porque este es más barato y el otro es más caro, no estamos entendiendo bien. Esto es una matriz mucho más compleja, de múltiples entradas que se tienen que evaluar. Y yo entiendo que la Fuerza Aérea en este momento está haciendo un trabajo concienzudo que esperemos desemboque en una decisión este, óptima para nosotros, ¿no? ¿tú crees que la ciudadanía en el Perú es consciente de la importancia que tiene esta modernización y esta inversión en la Fuerza Armada del Perú? No, porque mucha gente cree que eso es un gasto, ¿no? Mucha gente dice, no, y no se dan cuenta que al final es una inversión, porque tú inviertes en tu seguridad. Por ejemplo, en el rol de la Marina te voy a hablar, en el CIMA, la construcción de un buque en el Perú, más allá de la tecnología que estamos trayendo de punta, porque estamos haciendo un joint venture con el primer constructor de buques del mundo, el más moderno, el que tiene la mejor tecnología. Esa mejor tecnología, la número uno del mundo, está viniendo al Perú para construir los buques que finalmente el Perú va a tripular y utilizar. Entonces, eso es una transferencia de tecnología que impacta no solamente en el espectro militar, sino eso extrapola a los técnicos, soldadores, mecánicos que comienzan a interactuar con tecnologías que ellos no dominaban. Y eso levanta su nivel y después, entre comillas, estamos haciendo un esfuerzo de mejoramiento también de nuestro entorno, ¿no? Y de ahí la necesidad de suplirse de soldadura, planchas de acero, y soldadores, grúas especializadas, porque ahora necesitamos grúas más grandes. Estamos viendo, por ejemplo, la posibilidad de construir un buque, perdón, un, un dique para poder diquear buques Panamax, post-Panamax, acá en el Perú. Y eso va a significar que los buques que tengan algún problema en Panamá ya no van a tener que ir a Estados Unidos o a Japón o a China para poder hacer el mantenimiento porque los diques son muy pequeños y no los van a hacer acá en el Perú. Entonces, esto mueve, dinamiza la economía del país. Entonces, la Fuerza Armada no es, como muchos creen, un gasto, es una inversión.
inviertes en tu seguridad, inviertes también en el crecimiento de tu PBI. Así de fácil es. Mm. Construir un buque es un montón de plata que se va a quedar en el Perú, no se va a ir en otro lado. Entonces, si la opinión pública debe de madurar para poder comprender mejor que no es un gasto, sino una inversión, la otra pregunta es si quienes toman las decisiones, que son los políticos, están a la altura de esa madurez que se le pide a la ciudadanía. Bueno, es que la madurez que le pedimos a la ciudadanía debe partir por votar por gente que realmente entienda qué cosa es lo que necesita el Perú y que no voten por el que habla más bonito y el que sale de molde y rompe el esquema y etcétera, etcétera. Acá hay que tener un nivel de conocimiento de qué cosa es realmente el Estado, cómo funciona para poder entrar. Es como si tú entraras a una empresa y no supieras cómo funciona. Entonces, ¿cuánto te vas a demorar en entender cómo funciona la empresa si tú eres el que tiene que tomar las decisiones para que la empresa se mueva? Entonces, queda, como fue el caso de Castillo, que al final dijo, no, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo. Y ese señor terminó siendo el alumno más caro del Perú y nunca aprendió nada. Y mira dónde está el día de hoy, no menos mal. Mm. Pero en fin, entonces, hay aquí también una responsabilidad de nosotros Mm. en votar como debemos.